¿Qué pensaríais si os dijera que más de 100.000 personas murieron por una mentira? De Sumer a Marte. Esto es lo que sucedió con la guerra de Irak en 2003. Se extendió hasta 2011. La guerra de Irak comenzó por acusaciones realizadas por el presidente de los Estados Unidos, George Bush, hijo, y por el resto de su gobierno. Empezaron a alimentar una serie de ideas según las cuales Irak tenía armas de destrucción masiva, armas biológicas, y en aquel momento se pudieron oír frases por parte de, por ejemplo, el vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, en aquel momento, diciendo que no hay duda de que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. No hay duda. Si un vicepresidente dice que no hay duda, significa que él, teniendo todas las capacidades para estar bien informado, decide afirmar que al 100% Saddam Hussein, quien por entonces dirigía Irak, tenía armas de destrucción masiva. Y esta fue la razón para intervenir. No me voy a dar hoy a las teorías de la conspiración, que si fue por petróleo, por industria armamentística, no me interesa hoy. Pero lo que es importante es que esta acción que tomó Estados Unidos y que acompañaron otros miembros de la OTAN, entre los cuales España, por ejemplo, países como Italia también participó, Reino Unido, Australia, Polonia, Holanda, Dinamarca. Estos países participaron todos ellos junto a Estados Unidos en la creación de una guerra con falsas justificaciones. No habían armas de destrucción masiva, no habían armas biológicas. Esto costó la vida a más de 100.000 civiles, directamente por la guerra, porque esto desembocó en una guerra civil interna. Y a nivel militar hubo un total de aproximadamente, pues entre los dos bandos, unos 60.000 fallecidos y un total de más de 100.000 efectivos dañados. Vale. Una falsa noticia puede tener repercusiones muy graves que pueden acabar con la vida de muchas personas que no tenían nada que ver con la mentira. La razón por la que introduzco el tema de esta forma es porque la información a día de hoy es una quimera. En el siglo XXI, informarse bien es muy difícil. Obviamente, para contextualizar, voy a hablar de la información en países con una prensa libre. Entonces estamos hablando aproximadamente de entre el 50 y el 65% de la población mundial. Esto quiere decir que la población mundial que vive en territorios libres, con libertad de expresión, con libertad de prensa, hoy en día no es capaz de informarse verídicamente. Para entender cómo llegamos a esta situación actual, voy a hacer un pequeño salto hacia atrás. Voy a recobrar un poco la historia, un poco de la información de la prensa, rápido. Lo primero fueron los grandes medios nacionales o tradicionales de comunicación, ¿no? Los primeros periódicos, diarios, míticos, como pueden ser publicaciones muy antiguas, ¿no? De incluso el siglo XIX, hasta que entramos en la era de la comunicación. Se me ocurren cosas como la radio, el televisor y demás formas de comunicación que cada vez son más numerosas y son más eficientes. Llegamos entonces a la época moderna de la comunicación, con el nacimiento de estos inventos, ¿no? El transistor, la radio y el televisor. Nacen las primeras cadenas nacionales, sí, tradicionales de comunicación, como puede ser en el caso de España la primera, la 1. Por otro lado, en Francia,
puede ser Le Figaro, que es un periódico que tiene muchos años, el ABC, en cuanto a diarios en España, el New York Post, sí. No había mucha competencia. Eran unos medios de los cuales se tomaba la información porque eran ellos los que la buscaban. Y nadie ponía en duda y no había una guerra de comunicación por aquel entonces. La había, pero luego ya con los años 80 se empieza a comercializar la información. En España aparecen Antena 3 y Telecinco, en Francia Canal Plus, 1984, la MTV, todos estos canales de pago, la Fox, El País en cuanto a radio y periódicos. Aquí empieza a haber una exacerbación del fenómeno. Hacia finales de los 90 empieza a haber un cúmulo ya importante de medios de comunicación. Y con el paso ya de la televisión analógica a la televisión digital, a la TDT, ya en los años 2000, se exacerba todavía más, se exagera más. Hay más canales, más competencia en el sector. Y entonces llegamos hasta la era digital, con Internet. La democratización paulatina de la información, con ello quiere decir la capacidad de acceder a más información, de más fuentes, y que más gente tiene la capacidad de informar, llega hasta a una explosión en la década del 2010. Se multiplican los medios de comunicación muchísimo, de forma exponencial. Hacen falta cada vez menos medios para poder informar e informarse. El coste de entrada al mercado se reduce también drásticamente. Un chaval con una cámara, ganas de andar por su ciudad, puede coger y presentar noticias. No le hace falta nada más. Le hace falta un ordenador, una cámara y ya está. Tiene su página web, tiene su blog, podcast hoy en día, por ejemplo. Ya no hace falta imprimir el periódico en la prensa, tener un estudio de grabación. Basta con un ordenador, como decimos. Y esto hace que se abra la veda a mucha más información, pero también una información mucho más difícil de filtrar. En primer lugar, por la cantidad, por la avalancha de distintas versiones que vienen sobre una misma noticia. Y por otro lado, lo difícil que va a resultar discernir lo verdadero de lo falso. ¿Qué tomamos como base, no? Para tener un criterio al respecto. Por lo tanto, este mayor acceso a la divulgación de la información provoca que se produzcan más noticias, más versiones de la misma, más difícil de filtrar y discernir opinión de mentira. En los periódicos es muy difícil no ver la opinión entremezclada con la noticia. Sabemos de lo que hablamos. Entonces voy a empezar por identificar tres actores principales en toda esta obra de teatro, que es la información. Por un lado, la prensa, por otro lado, el pueblo, la masa, y por otro lado, los think tanks. Llegaré más tarde a ello, pero para dar una introducción, un think tank es una organización que genera análisis de investigación orientados a la implementación de políticas públicas, con el fin de orientar a quienes toman las decisiones en las esferas políticas. Y la particularidad que tienen estas entidades son institutos de investigación, como el Juan Sebastián Elcano, la Fundación FAES, a algunos les sonarán estos nombres. Ellos están a la vez en la esfera académica, investigación, mediática, divulgan información, política, porque influyen en las políticas públicas, y económica, porque su financiación proviene de fondos privados. Para empezar, la prensa. Yo llamo a la prensa el bombero pirómano. Se me viene a la idea, cuando todavía era Nuevo Ámsterdam, Nueva York, era muy común, compañías de bomberos, eran privadas, que prendían un fuego intencionalmente para tener trabajo y que los contrataran para ir a apagarlo. Hasta llegar al punto de que la gente ya les pagaba para que no les prendieran fuego. Bueno, pues esta es la imagen que yo tengo hoy en día de lo que es la prensa, los medios de información. La prensa ha tenido un comportamiento pues muy previsible, porque venimos de esta situación en que hay tanta competencia y les cuesta tan poco a la nueva competencia meterse en el mercado que tiene que tomar medidas los medios de comunicación tradicionales. Se ven en necesidad cada vez de cubrir más
para mantener su estatus de medio supremo de información. La gente hoy en día ya no va a la primera a buscar la información. Va a la primera, pero va a Telecinco, va a Antena 3, a 4, a La Sexta, al canal de YouTube, va a Facebook. Aunque no lo creáis algunos, en México, por ejemplo, la inmensa mayoría de personas, teniendo en cuenta que es una población más joven que la que hay en España, se informa a través de Facebook. Los informes sobre previsiones de huracanes, por Facebook. Asesinatos, información sobre seguridad, Facebook. Cuestiones legales en cuanto a Hacienda, cosas que se pueden descontar de la declaración Hacienda a través de Facebook. La gente se informa a través de Facebook. Y en Facebook puede postear algo cualquiera, con cualquier formación, si es que la tiene, y con cualquier opinión. Puede querer mentir si quiere. La gente no duda en ir a informarse a Facebook, no busca otra alternativa. Y por esto es que vemos cada vez una desinformación dentro de la información. Entonces, los medios tradicionales necesitan cubrir más para mantener ese estatus, pero quien mucho abarca, poco aprieta. Eso conlleva, abarcar más significa que pueden aplicar menos filtro a lo que publican y no pueden asegurar una calidad tan alta como la que había antiguamente. Esto lleva a que los medios tradicionales de comunicación se vean desacreditados, porque por miedo de perder algo, pierden todo. Entonces, ahora el gran público busca noticias, como decíamos, en plataformas de internet, y que no son fuentes ni contrastadas ni fiables en su mayoría. Y he mencionado Facebook, pero se me ocurren Twitter, en el mundo anglosajón sobre todo. Y entonces esto nos lleva al fin de las ruedas de prensa. Antiguamente, para saber una información oficial, un político hace una rueda de prensa, se le hace las preguntas, se iba a su casa y los periodistas a la redacción. Hoy en día los políticos ya se comunican a través de Twitter y de Facebook. Como decía, en Latinoamérica es algo muy común, pero por inspiración norteamericana, porque Trump instauró ya de forma definitiva la política de Twitter. Él estuvo dando comunicados oficiales a través de Twitter. Hay una desintermediación absoluta, porque ya no se pasa por intermediario de la prensa para anunciar a la población. Se pasa a través de una plataforma digital donde informas directamente y dices lo que tú quieres con tu punto de vista. Esto es bueno, pero a veces es malo, porque se producen muchas noticias falsas. Es el caso de lo que hoy en día se llama fake news. En inglés hay una expresión muy interesante que dice a cock and bull story, que viene a querer decir una historia de chicha y nabo, como inventada, pero que ni siquiera está trabajada la historia para mentir bien. Pues eso es con lo que nos encontramos hoy en día. Entonces los medios de comunicación tradicionales, han entrado en un momento en que yo los veo en unas arenas movedizas, metafóricamente hablando. Porque a más hacen, a más tratan de hacer, más se hunden. No logran centrarse en algo ni asirse a un cabo. Quieren abarcar demasiado y se hunden cada vez más. Entonces la industria de la información hoy en día está aplicando una estrategia totalmente incendiaria. Y por eso es por lo que llamo a la prensa el bombero pirómano. Porque la prensa, su única forma, los medios de comunicación, la única forma que tienen de retener audiencia es calentando el ambiente, prendiendo fuegos controlados para que haya noticias y que ellos den las primicias. Incluso aunque sean mentiras o se exageren y haya una hipérbole constante de todas las noticias y todo sea grave, todo sea inmediato, todo sea con música de tensión por detrás en las emisiones televisivas, como hacen las pausas dramáticas. Es un show, es una performance absoluta. Ya no es noticia lo importante, es noticia aquello de lo que se puede sacar una reacción sentimental por parte del espectador. Un ejemplo clarísimo, que si los diarios estos de las mañanas, música de tensión, las pausas dramáticas, las noticias, todo, carteles grandes, van saliendo rojo, todo en rojo, grande, que se vea. Es un programa en el que el presentador da noticias de forma
dramática, pero como si estuviera muriendo la reina de Inglaterra todos los días. Todo es dramático. Música de tensión, pausas dramáticas y mirando fijamente a cámara. ¿Cómo no vamos a esperar que se armen incendios si se dan las noticias de esa forma? Incendios a nivel metafórico. Lo que sucede es que no podemos esperar que el espectador asimile la noticia de forma racional si se la damos de forma irracional. Y nos lleva a que hayan incendios que se salen de las manos. Como fue el caso en Estados Unidos. No sé si alguno recuerda, pero enero de 2022, tras las elecciones americanas, Trump empieza a difundir más y más información falsa sobre intenciones del nuevo gobierno. Luego los grupos extremistas, todo esto a través de Twitter, redes sociales, empiezan a decir que van a cosas de que quieren hacer campos de concentración para gente de derecha, este tipo de locura sin sentido que... Y la gente se lo creía. Y eso es lo que llevó, y les preguntas a la gente que detuvieron y creían en todas estas noticias, que eran absolutamente falsas, independientemente de la ideología, falsas. Invadieron el Capitolio. Es como si en España una marabunta de gente fuera con intenciones agresivas al Congreso de los Diputados a entrar y ya vete tú a saber hacer qué. Es realmente preocupante que la gente no sea capaz ya de filtrar un mínimo. Pero esto es porque las noticias cada vez se dan de forma menos racional y menos fácil de filtrar, más encubierta. Y esto nos lleva al siguiente actor del que hablaba, los think tanks. Para recordarlo, se trata de organizaciones, institutos de investigación, que generan análisis de investigación para implementar políticas públicas. Es una forma de asesorar a los políticos para que tomen una política pública u otra. Y lo importante de estos actores, repito, es que están en la esfera académica, mediática, política y económica financiera. ¿Usan métodos científicos? Sí. ¿Pero con valores científicos? Deontológicamente hablando, no. ¿Por qué? Porque una estadística se puede manipular para hacerla ver desde un punto de vista u otro. Se pueden emitir información. Omitir información no es mentir, entonces se escudan en eso. Un ejemplo, al final del siglo XX, en los años 80, fumar era bueno. Financiaban y se pagaba a centros de investigación privados por parte de las grandes industrias del tabaco en Estados Unidos para sacar información que justificara el hecho de que fumar al menos no era malo para la salud, cuando sabemos de sobra que es malo. Hoy en día tú puedes buscar en internet y puedes encontrar beber una cerveza al día es bueno. Pues sí, tal vez, porque te hace feliz. Pero el alcohol no es bueno para la salud. Lo veas como lo veas. Que tiene otros agentes, la bebida, que pueden ser buenos, el vino tinto, ¿no? Que se dice que, pues, en el sur de Europa vivimos también porque se bebe vino y aún así la gente tiene una gran esperanza de vida, sí. Pero porque el vino tiene otras cosas aparte del alcohol. No es el alcohol lo que lo hace bueno. Y a eso voy. Se confunde el alcohol con los otros agentes que sí que son benignos, pero se dice que es el vino en su conjunto, cuando no es cierto. Y ahí es donde viene la manipulación que se hace, porque lo que quiere es defender su propio punto de vista. Y eso es una manipulación bastante honesta dentro de lo que cabe, porque es propaganda al fin y al cabo. Los think tanks se dedican a producir propaganda política, algo que justifique la ideología de los partidos políticos. ¿Con ello qué quiero decir? Que se crean estudios científicos, entre comillas, porque para mí eso no es científico, porque no tiene una ética científica. Se crean estudios científicos ad hoc para las ideologías de los partidos políticos. Ad hoc quiere decir a medida, hecho justo para justificar este punto de mi política, de mi ideología política. En los años 70 hubo un investigador que se llamaba Zeman,
planteó una teoría sobre la propaganda y distinguía entre tres, lo que él llamaba blanca, gris y negra. La propaganda blanca es aquella de la que se conoce la fuente y el propósito. Ambos son claros y evidentes, ni trampa ni cartón. La propaganda gris es aquella donde la fuente y el propósito son o bien ambiguos o no se muestran. No estás mintiendo, se omite, o se entremezcla, se encubre. Y la propaganda negra, y esta es la más perversa de todas, es la que sugiere que el origen es el opuesto al que es realmente. Por ejemplo, si yo tengo un partido de izquierdas y quiero ganar votos, voy a producir una propaganda que va a hacer quedar mal al partido de derechas, pero mostrando que esa propaganda ha salido del partido de derechas, cuando en realidad la he emitido yo, esa propaganda. Entonces es totalmente para llevar al equívoco de quién ha dicho qué. Y aquí es donde entramos en este entramado de manipulación, ¿vale? De los resultados, manipulación de las opiniones, de sacar de contexto opiniones. Sobre todo, el mayor problema que veo yo es la omisión de datos, porque se omiten datos. Y cuando tú omites datos, no permites tener una visión global de la situación, del problema que estás tratando o del que estás hablando. Solamente muestras la parte que a ti te interesa, la parte buena, que apoya tu punto de vista. Entonces, el pueblo, la masa, va a caer en un entramado de información donde no se va a saber ubicar en ningún momento. Y llegamos a una situación muy preocupante para mí, que es que tenemos una masa muy informada, pero muy mal informada. Es decir, la cantidad de noticias que nos llegan hoy en día, sobre todo si vivimos cerca de teléfonos, ordenadores, todo lo que es esta tecnología, nos llegan mucha información, pero es que no tenemos los medios para filtrarla. No nos enseñan a filtrar la información en el colegio. Y por eso es que el pueblo tiene que estar educado. La gente tiene que estar educada, el individuo tiene que estar educado. Me da igual desde qué punto de vista ideológico lo queréis ver. Una persona necesita estar educada para saber discernir y tener un criterio sobre qué es lo que se puede creer y qué es lo que tiene que dejar en revisión, al menos. No de decir que es mentira o tomarlo como falso, sino, aunque sea, tener sus reservas en cuanto a creerse esa información. Y hoy en día tendemos a leer lo que nos gusta leer. Una persona no es capaz de coger y tomar las dos versiones opuestas de una misma noticia. Me voy al periódico de derechas, me voy al periódico de izquierdas y las contrasto. Y si no coinciden, investigo más. Y si coinciden, bueno, pues ya tengo algo que me indica de que si ambos puntos del espectro ideológico se ponen de acuerdo en algo, pues espero que sea verdad. Y si no es verdad, pues bueno, ya no es porque ya tengo que estar muy educado y ser un profesional en el sector como para discernir. Pero ese reflejo de contrastar la información no lo tenemos, porque es difícil, porque somos vagos. La mente humana es vaga, es procrastinadora. Y eso nos lleva a creernos cualquier cosa, a consumirlo, porque es gratis y no te cuesta consumirla. Sin embargo, buscar una opinión secundaria no se hace, porque nos cuesta. Y psicológicamente eso es un reflejo que yo trato de forzarme con todo. Y muchas veces fallo, pero trato de contrastar las cosas. No puedo creerme la primera versión de algo. Siempre hay dos versiones para una misma historia. Y si no hay una segunda versión, preocúpate. Porque la tiene que haber, lo que pasa es que no se está mostrando. Probablemente. Digo esto en cuestiones relevantes. ¿Se ha caído el boli de la mesa? Sí, no. Pues si el boli se ha caído, se ha caído. Hablo de cosas más metafísicas. Hemos llegado hasta aquí desde los medios de comunicación, que se han pervertido, a los think tanks, que falsean la información, a la masa, al individuo, que consume cualquier información. Y esto lleva a lo que se conoce como la era de la posverdad. La era de la posverdad es una era en que lo importante ya no es la veracidad de la noticia, sino el sentimiento que a mí me provoca la noticia. Nos regimos hoy en día
por cuestiones no racionales, sino sentimentales, emocionales, a la hora de tomar por cierta una noticia. Y eso tiene unos efectos psicológicos sobre la mente humana moderna, que se estudian hoy en día, pero que no se tienen muy en cuenta, la verdad. Los hombres casi siempre estarán dispuestos a creer lo que desean. Esto no lo digo yo, lo dijo Julio César, pero es muy cierto. Uno tiende a querer creer lo que le gusta, no lo que le disgusta. Se empieza a formar lo que se llama el sesgo cognitivo en el humano. Y son mecanismos semiconscientes o inconscientes para evitar el descontento psíquico en nosotros mismos. Ya sea por la presión de nuestro ego o la presión social. Y se identifican varios. En primer lugar, la disonancia cognitiva, que es la necesidad que tenemos de justificar toda mala inversión a sabiendas de que ésta ha sido mala. Es como quien se compra un coche y le han timado y cuando se lo muestra a sus amigos le dicen, no, te han timado tal. No, pero es que tiene esto, tiene lo otro, está bien en verdad, no está tan mal. Justificas una mala decisión para satisfacer tu ideología, tu punto de vista. A los humanos no nos gusta equivocarnos. Somos mentes infantiles, al fin y al cabo, todos. Y hay que ser consciente de ello. Por otro lado, existe lo que se llama el sesgo de confirmación, que es cuando el humano trata de encontrar siempre puntos de vista que corroboren, que confirmen el suyo propio. Es decir, no va a ir a buscar un punto de vista opuesto para ver si está en lo cierto. No, va a ir a buscar al que piense igual que él para, bueno, me quedo tranquilo. Es que como este piensa igual que yo, entonces estoy bien. No, tienes que ir a buscar a quien piense opuesto a ti. Y si pensáis igual, perfecto. Y si no, piensa en qué te has equivocado, si te has equivocado en algo. Por otro lado, la conformidad social. En ciertas situaciones, el individuo va a preferir ajustarse a la opinión del grupo, por miedo a ser el elemento disonante, a ser la oveja negra. Y esto nos pasa cuando somos niños y cuando somos adultos nos pasa pero por forma inconsciente, y ahí está el problema. Hay que ser valiente en el buen sentido en la vida. Hay que defender sus opiniones. Y si tienes miedo a equivocarte, bueno, hasta que te equivoques, y cuando te equivoques, rectifica. Otro efecto que se produce es el mecanismo de repetición, y es la idea de que cuando una mentira se promulga 1000 veces, se convierte en verdad. Y hoy en día todavía tenemos medios para discernir o algo, pero antiguamente tú mientes de la misma forma todos los días hasta que se convierte en verdad. Esto produce entonces unos efectos irracionales en la mente humana. En primer lugar, un efecto contraproducente, porque llegamos a hoy en día a la situación en que cuando a alguien se le muestra evidencia de que sus creencias están erradas, son erróneas, esta persona va a decidir aferrarse aún más a sus ideas. Es decir, cuando a alguien le dices, oye, creo que te has equivocado por esto y por esto, y le muestras la evidencia, te va a decir, no, estoy en lo cierto, pero por 10. De nuevo vuelvo al caso de Trump, que fue el caso más notorio, pero gente que lo votó con la esperanza de que saliera bien, y legítima esperanza. Nadie sabía cómo iba a gobernar. No pasa, si te equivocas, ¿qué pasa por equivocarte de a quién votas? Pero es que lo votaron y cuando vieron que estaba haciendo las cosas mal y les dijeron que se habían equivocado al votar, se aferraron todavía más a la idea de que estaban en lo cierto. Y esto es puro ego. Esto es el ego humano lo que nos hace llegar a estas situaciones. Luego, por otro lado, hay una cosa muy interesante que se llama el efecto Dunning-Kruger. El nombre es lo de menos. Es la idea de que las personas con menos capacidades intelectuales, cognitivas, son aquellas con probabilidades menores de reconocer su equivocación. Asimismo, como tiene esas capacidades cognitivas menores, va a ser más difícil convencerlas de que se han equivocado. Y es un círculo vicioso, la serpiente que se muerde la cola. Y esto nos lleva finalmente a 3 fenómenos. Hoy en día de masas, en esta era de la posverdad. Que son, por un lado, la negación sistemática de la ciencia. ¿Vale? Es la idea de que la evidencia científica no es más que una versión de los hechos. Y por lo tanto es refutable. Se tiene ya la ciencia
por algo subjetivo. ¿Por qué? Porque se entremezcla, como decía, noticia con opinión tanto que ya no se discierne. Entonces automáticamente todo pasa a ser refutable, todo pasa a... Nada puede ser objetivo. Entonces, como no es objetivo, pues, no, para mí no es... No, pero es que se ha demostrado, se ha medido, con estos protocolos científicos. No, pero es una opinión. Y hay muchísima gente hoy en día que te va a dar esa respuesta. Por otro lado, volviendo al principio, el declive de los medios de comunicación tradicionales pierden mucha legitimidad frente a la opinión pública cuando se equivocan. Más que cuando se equivocan, cuando no piensan ni siquiera en contrastar una información, las bases del periodismo. Hay requisitos mínimos para publicar una noticia que hoy en día no se respetan. Que es una cuestión ética, no es algo legal, pero no se respeta. Entonces es normal que pierdas legitimidad. Y como la gente joven tiene hoy en día a mano cosas más accesibles, de más fácil consumo, como son redes sociales, Facebook, Twitter, pues se van a fiar más de Facebook y Twitter. Porque para que me mienta un periódico que me toca ir a buscarlo, que me toca meterme en la página tal, me meto en Facebook y Twitter y después de ver una foto de mi amigo, veo una noticia de algo que tengo que saber. Y que automáticamente ya, pues lo acepto. Finalmente, sucede también el fenómeno de banalización de la verdad. La verdad ya no es tan valiosa como antiguamente. Por el desarrollo de Internet y las redes sociales, puesto que con el desarrollo de la web se produce un flujo incesante, este flujo incesante de información del que estaba hablando, donde todas las noticias tienen el mismo valor, porque pasan con la misma presentación. Si uno piensa, los posts de Instagram, de Facebook, en Twitter, las publicaciones, todas tienen el mismo aspecto. Entonces, le vas a dar la misma importancia a todas. Y te las vas a creer de la misma forma. Tienen todas el mismo valor. Y como tienen la misma presentación, inconscientemente vas a asumir que son iguales una, que es cierta, que otra, la siguiente, que es mentira. Porque viene en la misma presentación, en la misma plataforma y consumes. Y una cosa muy importante. La primera opinión, la primera información es con la que se queda inconscientemente la mente humana. Y eso es una ley universal. Y es muy difícil tener el reflejo para leer algo por primera vez y decir, bueno, no lo voy a aceptar de por sí. Ya veré más adelante si leo algo al respecto, si no, pero no tenerlo como una verdad absoluta. Esto nos lleva, pues, al problema de cómo diferenciar lo fiable de lo que no lo es. A la teoría esta de la propaganda de la que hablé hace un momento, viene otra que la produjeron Herman y Chomsky, ¿vale? Os sonarán los nombres tal vez, de que básicamente lo que me interesa es que ellos identifican 5 factores importantes, que son la autoría, quién emite la información, la fuente, de qué plataforma, qué autoridad sale, la financiación, quién ha puesto el dinero. Porque, como decía Vladimir Ilich Ulyanov, siga el dinero y encontrarás el culpable. Lenin, para quienes duden. Y, por otro lado, la crítica, la concepción social sobre el medio. Si tu medio está concebido de forma pésima en la sociedad, entonces no se van a fiar de ti. Y, finalmente, la orientación política. Y con esto, quiero decir, si el medio que lo emite es prosistema o antisistema. Y esto no quiere decir izquierda o derecha. Izquierda y derecha, por ejemplo, en España, el Partido Socialista, el Partido Popular son prosistema. Son de ideologías opuestas, pero dentro del sistema. Un partido antisistema sería algo como, bueno, Podemos al principio, tal vez, se podría considerar antisistema porque querían cambiar el sistema, no estaban de acuerdo con el sistema, se metían en el sistema para romperlo en piezas y volver a hacerlo. Obviamente eso no es lo que ha sucedido. O Vox, hoy en día, que venían con las mismas intenciones, pero acaba sucediendo lo mismo. Es la lógica esta del insider-outsider. Tenemos que tener estos filtros, aunque sea y tratar de hacer un ejercicio, porque es que si no nos perdemos en el mar de verdades y mentiras, que es la información hoy en día. Y con la tecnología actual llegamos a un punto extremo ya. No sé si algunos de vosotros conoceréis lo que es la tecnología deepfake.
literalmente traducido, falso profundo, que es como algo falseado, pero muy bien. Son estos vídeos que se muestran de personas conocidas, diciendo lo que sea, pero que no son ellos en realidad. Es un algoritmo el que ha producido ese vídeo, falseando lo que dicen con su voz, con su apariencia, con su misma gestual. Cada vez se van perfeccionando más esta tecnología. Es preocupante. Porque antiguamente tenías todavía la parte de, bueno, si lo dice él en persona, pues será verdad. Pero es que hoy en día no tienes ni eso ya. Ya no vamos a tener ni eso. Pues me pongo en el peor de los casos. La situación actual de Rusia, bélica. ¿Y si en Rusia alguien saca un vídeo con Joe Biden diciendo que declara la guerra a Rusia? Y él dice, no, no, no es cierto luego, pero el tiempo de qué tal, ya Rusia ha declarado la guerra. O viceversa. Esto puede llevar a situaciones muy, muy críticas. Y no estamos preparados para tener esta tecnología, estas capacidades. Actualmente somos monos con escopeta.